Hoy vamos a ver el Salmo 51. Le llaman un salmo penitencial. Hay como 6 salmos de esas características penitenciales, ¿no? Bueno, así se le llama, pero en realidad es un salmo que habla del arrepentimiento, del corazón contrito después de haber pecado. ¿Quién escribió los salmos, mis hermanos? Pues hay varios autores. Algunos los escribió David, otros los escribió Asaf, otros cuantos los escribió de los hijos de los levitas, la familia de Coré. ¿Quién más? Hay uno que escribió Moisés, el Salmo 90, se le atribuye a Moisés. Y hay un buen número de salmos, creo que unos 40, que pues son anónimos, no se sabe quién los escribió en realidad, ¿no? Bien, ¿cómo está mi hermano? ¿Y por dentro? Así me decía un pastor, ¿y por dentro cómo estás? ¿Alguna vez, mi hermano, te has sentido decepcionado de ti mismo? Has dicho, bueno, la verdad es que creo que soy un fraude, la verdad es que me siento hipócrita, especialmente después de que le fallamos al Señor. No sé si tú te has sentido así. Yo creo que sí, mi hermano. Yo creo que todo creyente, todo cristiano ha sentido eso en su corazón, ¿no? Y es un momento amargo cuando un creyente sincero, es ese momento amargo que pasa uno después de haberle fallado al Señor. A lo mejor puedes caminar por mucho tiempo bien, todo bien, y de repente pasa algo, ¿no? Un tropezón por ahí y te invade pues la culpa, sientes que eres un hipócrita. Hermanos, yo me he sentido así muchas veces, te lo confieso. Tal vez puedas pensar, bueno, realmente seré un cristiano. La Biblia habla duramente en contra de los hipócritas. Señor, no sé qué tan hipócrita soy. Bueno, los salmos obviamente Dios nos los dejó, Señor, para trabajar con nuestros corazones. Estas palabras, pues Dios las utiliza para trabajar con nosotros, para transformarnos, para guiarnos. El Señor Jesús hizo referencia a los salmos. Él citó varias veces las escrituras, y entre esas escrituras que él citaba estaban los salmos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice bienaventurados misericordiosos, ahí en el Sermón del Monte, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Hace referencia al Salmo 18:25. En aquel entonces no había numeritos, no estaban numerados ni divididos por versículos, pero hace referencia a esto que dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Así que Salmo 51, mi hermano, está muy bonito, realmente habla a mi corazón, ha hablado a mi corazón muchas veces, espero que hable al tuyo el Señor. Empieza diciendo: al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Te acuerdas de la historia, mi hermano? Está en 2 de Samuel, en el capítulo 11. David derrapó feo con Betsabé. Betsabé era casada, ¿no? Quisiera saber, ¿cuántos no se saben la historia? ¿Todos se saben la historia? Ok, se los voy a recordar. Es 2 de Samuel 11, así rapidísimo. Voy a empezar en el 2, ¿no? Los reyes habían salido a la guerra, pero a David ya no dejaban salir a la guerra porque ya estaba viejito. Una vez por poco lo matan. Bueno, no estaba tan viejo, pero ya no tenía la agilidad que tenía antes. Entonces los decían: no, pues tú ya no vas a salir a la guerra. Estaba ahí en el palacio real. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real.
así en el calorcito de la tarde, bueno, se levantó de su lecho, quiere decir que se había echado la siesta tal vez, ¿no? Entonces se levantó muy tranquilamente allí en el techo, dice, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo, y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Entonces ahí David cometió un pecado muy grande con la vecina, hermanos. Andaba ahí de mirón, ¿no? Y no pudo o no quiso frenar esos impulsos. Hermanos, muchas veces tenemos que frenar nuestros impulsos porque el no hacerlo acarrea muchos problemas, ¿no? Bueno, el caso es que Betsabé concibió y el problema es que era casada. Su esposo se llamaba Urías y Urías sí estaba ahí peleando en la guerra, ¿no? Entonces el problema fue para David, ¿qué hago, no? Pues voy a mandar a traer a su esposo para que a ver si ya está con ella y pues a lo mejor piensan que concibió de su esposo y ahí para tapar el pecado que había hecho. Pero Urías llegó y no fue a su casa. Dijo, ¿cómo voy a ir yo a mi casa muy concha, muy fresco, ¿no? Siendo que mi gente, mis compañeros están allí en la guerra, yo no voy a ir a mi casa. Y se quedó durmiendo allí en las puertas del palacio y le dijeron a David, no fue con su esposa, así que pues David entendió que no le iba a salir el jueguito, no le iba a salir la maroma, como decimos. ¿Y qué pasó entonces? Pues mandó a decir a sus jefes de su ejército que lo pusieran en lo más feroz de la guerra, de la batalla. Total, bueno, hay bajas, ¿no? En la guerra hay bajas, hay pérdidas, gente se muere. Pues uno más que se muera, pues ni modo si es Urías, ¿no? Y Urías murió. Urías murió en la guerra. Entonces, ¿qué crees? A lo mejor David pensó que ya el asunto se arregló, nadie me vio, todo bien. Pero en el siguiente capítulo llega el profeta Natán y le habla duramente. Mira, pero primero le habla con una parábola. Jehová envió a Natán a David. Natán era un profeta, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. En aquellos tiempos el rey era un juez, era el juez el que dictaba sentencias cuando venían casos y problemas. No, pues no hay arreglo, no, vamos con el rey a ver qué dice. Bueno, y vino uno del camino, sigue hablando Natán, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. O sea, vaya, él tenía muchas ovejas y mucho ganado, ¿no? Pero no quiso agarrar de su ganado, agarró y fue y le quitó al pobre, ¿no? Que tenía su única corderita, y vamos a cocinarla para el caminante. Entonces David se encendió, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, o sea, está jurando que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no
tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¡Auch! Entonces, no sé qué gesto habrá hecho David. Es como cuando te sorprenden y te dicen: fuiste tú. O sea, toda esta alegoría que le estaba contando Natán era en alusión a lo que David había hecho, ¿no? Y le dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y todo, muchas cosas. Tenía esposas, tenía concubinas, él tenía de todo, no le faltaba nada, tenía poder, tenía autoridad, tenía el reino, tenía las victorias en las batallas, en las guerras. Entonces, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, o sea, lo mataste. Entonces, en el 13, allí en 2 Samuel 12:13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Eso es algo que me llama la atención, mis hermanos. O sea, realmente David no se puso a, o sea, no puso excusas. Es que estaba yo solo, es que por aquí, es que por acá. No. Inmediatamente reconoció una cosa, reconoció que él había pecado. O sea, pequé contra Jehová. Después de eso, Natán le dice: bueno, Dios te perdona, pero sin embargo vas a asumir las consecuencias. Y hubo consecuencias de eso, hubo consecuencias. Bueno, el niño se murió, el niño que le nació no vivió, ¿no? Se murió al poco tiempo de haber nacido. Y después hubo pleitos entre sus hijos y muertes y todo. O sea, Dios le advirtió que iba a tener consecuencias y las tuvo. Después de que pasó esto, David escribió este salmo, el Salmo 51. Y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, lo que está haciendo acá es diciéndole a Dios: perdóname. Está implorando, mis amados, lo que muchas veces nosotros también hemos hecho, implorando su perdón. Señor, tú eres misericordioso, tú eres piadoso, borra mis rebeliones. Muchas veces somos rebeldes. Hermano, tú no eres rebelde, eres muy obediente. Yo a veces soy rebelde. A veces soy rebelde, mi hermano. Y se siente horrible cuando le fallamos al Señor. De verdad que es más bonito caminar de su mano y con Él que soltarse y irse por allá lejos. Es muy feo. Pero ¿alguna vez te has sentido así? Tal vez no mandaste a matar a alguien, pero tal vez tropezaste. Tal vez hiciste algo que pensabas que nunca más harías y lo volviste a hacer, ¿no? Y eso te hace sentir terriblemente mal. Bueno, David, de los pecados que hay, David cometió uno de los peores. No había remedio, mandó a matar a alguien y además estuvo con su mujer. No es cosa pequeña eso que hizo David. Y aunque quiso esconderlo, no pudo, más bien se empeoró todo. Y es notorio que en alguna ocasión en la escritura el Señor le llama a David un hombre conforme a mi corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Por ahí en Hechos está, en 1 Samuel está: yo me buscaré, cuando desecha Saúl, dice: yo buscaré un hombre conforme a mi corazón, ¿no? ¿Cómo puede Dios decir algo así de una persona como David? Bueno, déjame decirte que una persona conforme al corazón de Dios no es una persona que no falla, porque eso es imposible, mis hermanos. No hay una persona que sea perfecta, pero una persona conforme al corazón de Dios es alguien con quien Dios puede
tratar. Y ahí es cuando me pregunto, ¿puede Dios tratar con mi vida o realmente me resisto? No dejo que traten conmigo, no dejo que Dios quite lo malo que hay en mí. Dios respeta tu voluntad, mi hermano, es maravilloso. Él te deja decidir. De otras maneras seríamos así como marionetas, ¿no? Atadas desde el cielo, haciendo y el Señor ha cortado esos hilos y nos ha dado el control de nuestras vidas. Eso trae una gran responsabilidad. Esa libertad nos trae una gran responsabilidad. David era un hombre con quien Dios podía tratar. Por eso cuando Natán le dijo todo esto, David dijo, he pecado. Él reconoció. Así que para una de las primeras cosas que debemos hacer, mi amado hermano, después de meter la pata, es reconocer nuestro pecado. De otra manera no se puede. Si no reconocemos que somos pecadores, ¿cómo va a trabajar Dios con nosotros? David clama al Señor por su misericordia. La misericordia, mis hermanos, ¿saben qué es? Es como que, miren, la justicia, voy a empezar diciéndote esto. La justicia es, dame lo que me merezco. O sea, hago bien, dame mi premio. Pero si haces mal, si hago mal, pues dame mi castigo. Esa es justicia. Misericordia es esto, ¿no? Aunque haga algo malo, el Señor no me va a dar esa retribución por mi maldad, ¿no? O sea, no recibo lo que merezco. Lo que merezco, mis hermanos, es el infierno. Pero por la misericordia de Dios soy salvo, porque eso que merecía no lo voy a tener, porque he creído en Jesucristo, porque usted ha creído en Jesucristo y por eso usted va a estar con Jesucristo. Si ha creído en Él, ha depositado su confianza en Él. Es curioso también ver cómo David en otros salmos, ¿no? David clama, o sea, hace alusión a su justicia. Señor, dame conforme a mi rectitud, ¿no? Hay otros salmos en donde David dice, recompénsame, Señor, mira, he sido bueno, pero no aquí, y así somos, ¿no? Nos portamos bien, Señor, dame mi premio. Pero ¿qué tal cuando nos portamos mal? No, Señor, no, espérate, no me des lo que merezco. El 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, no hay otra forma de ser limpiados en nuestro interior si no nos limpia Dios. A veces queremos equilibrar nuestras malas acciones con buenas acciones. Hice esto malo, pues entonces hago esto bueno. Eso no sirve. Para Dios no sirve, mi hermano. A lo mejor te mantiene un poco tranquilo un tiempecito, pero para Dios eso no vale. Nuestras obras son como trapos de inmundicia para el Señor. Para el Señor eso no es lo que cuenta. Y de repente vemos a personas, ¿no?, involucradas en la caridad o salvando a los perritos o a los gatitos que están ahí. Vemos gente haciendo cosas buenas, ¿no?, porque no saben cómo equilibrar esa maldad que hay en ellos. Cuando la respuesta es Cristo. El único que puede limpiar nuestros pecados es Dios, mis amados hermanos. Cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados, adivina qué, los fariseos se rasgaban sus vestidos. No puede ser, no puede decir esto esta persona, porque solo Dios puede perdonar pecados. Ellos lo sabían muy bien. Bueno, Él era Dios hecho hombre. ¿Se acuerdan ahí en Marcos 2:9 cuando descuelgan al paralítico
Y Jesús le dice al que estaba allí en su lecho, tus pecados te son perdonados. Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y luego les dice, pues para que vean que tengo autoridad para perdonar pecados, les levántate. Y entonces se restableció el paralítico y todos dijeron, caray, bueno, probablemente sí tenga esa autoridad para perdonar pecados. Si tiene la autoridad de Dios para sanar a un paralítico. El 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Así que, como dijimos hace un momento, el primer paso, mi amado, es reconocer que necesitamos ser perdonados. Si no admitimos que necesitamos su perdón, entonces, ¿cómo recibiremos su perdón? Y hay gente que dice, no, yo no he hecho nada malo. Y como que hace falta bueno, tenemos una pequeña falla por ahí. Bueno, sí, ya está bien. Gracias. Pues se quedarán con la duda. No es cierto. Lo que decía es que si no admitimos que necesitamos su perdón, ¿cómo vamos a recibir su perdón? Tenemos que reconocer que somos pecadores. Reconozcámoslo. A veces somos muy orgullosos. No. Yo bien bañadito, perfumado, bien limpiecito. Ese no aplasta ni una mosca, ¿no? Hermanos, somos pecadores delante de un Dios absolutamente santo. No hay forma de justificarnos. Y tenemos que reconocer que somos desobedientes y rebeldes. Y tenemos que admitir que no me he portado bien. Tenemos que confesar que muchas veces no hemos estado a la estatura de un cristiano que el Señor desea que sea, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero es, sentimos vergüenza, ¿sí o no? Sentimos vergüenza y pedimos a Dios que nos perdone, nos ayude a ser, tal vez hay que cambiar de micrófono, y que nos ayude a ser esa persona que el Señor espera de mí. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que el Señor te perdona? Yo creo que sí. La Escritura dice que sí, te perdona. ¿Y qué tenemos que hacer para que el Señor nos perdone? 1 de Juan 1:9, ¿quién se la sabe? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel porque Él lo ha prometido. Es justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Muy bien, se han ido a Navegantes. Vaya Navegantes, mi hermano, inscríbase a los discipulados. Aquí aprendemos un poquito, pero en Navegantes, ahí en los discipulados, bueno, sí. Aquí me oigo como gangoso, pero no importa. Y inscríbase, mi hermano, a los discipulados, porque además de que puede tener más comunión con la gente, aquí es difícil, es más difícil. ¿Usted conoce el de allá? Seguramente no. Y más, y terminando, agarra su coche y se va. Así pues menos. Por cierto, quiero aprovechar para dar una amorosa exhortación. Antes de que se vaya, salude a alguien. Es su hermano, es su familia. Yo estoy muy contento de estar dentro, de ser parte de esta familia, y no a todos los conozco por nombre, y me encantaría conocerlos a todos y a cada uno por sus nombres. De verdad,
Me encantaría. No sé si me he topado contigo y discúlpame, hermano, ¿me recuerdas tu nombre? No sé si te lo he dicho. Y a veces te lo pregunto como 3 veces porque no se me pega tu nombre, pero quisiera eso. No tienes que saber los nombres de todos, pero a lo mejor algunos cuantos, mis hermanos. Lo que no te animo a hacer es que te levantes, agarres tu coche y te vayas. Dale un abracito a alguien, invítale a un helado, a una nieve del norte. ¿Vino hoy? Es importante eso. Invítale unos chilaquiles. No, trate de tener esa comunión. Bueno, este fue un paréntesis. El Señor me perdona. Sí le perdona, hermano. El 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando derrapamos, cuando metemos la pata, cuando regamos el tepache, no sé cómo le digas? Cuando nos portamos mal, ofendemos a Dios y entristecemos su corazón, porque Él es tu Padre, Él es tu papá. Y si pide perdón, reciba el perdón. Es un acto de fe también. A lo mejor sienta vergüenza un día o 2, o tal vez una semana, pero eso es normal. Y también es bueno sentir ese sentimiento, porque nos ayuda a reflexionar de que no debo hacer esto. Esa contrición, eso es contrición, hermanos. Pero reciba su perdón, recíbalo, acéptelo, porque de otra manera va a vivir con un costal de culpabilidad, y ese permanente sentimiento de culpa no es bueno. No es bueno transitar por la vida, mis hermanos, con esa culpa. Si Dios promete que le perdona, Dios cumple lo que promete y sí le perdona. Hay personas que no se perdonan, o hay personas que no saben que existe el perdón. Peor aún, ¿no? Los que desconocen de la palabra y van por ahí por la vida con cara amargada de bulldog, así tú te dices, ¿qué le pasa? Y lo reflejan y lo llevan al plano personal, a la vida. No pueden, sus relaciones son disfuncionales, ¿no? Se vuelve la gente neurótica. En cambio, alguien que ha descansado en Cristo, que tiene ese perdón, puede descansar en Él, puede tener ese gozo que te otorga el perdón de Dios. Alguien que tiene un complejo de culpa viene acompañado con un deseo de castigo, ¿no? Castíguenme, háganme daño, me lo merezco. Es algo anormal, mi hermano. Ese deseo de lastímame, háganme daño, no es bueno, no es del Señor. ¿En cuál íbamos? En el 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, David sabía muy bien esto, que nosotros heredamos el pecado de nuestros papás. ¿Y nuestros papás de quién lo heredaron? De los abuelos, y así hasta Adán y Eva, ¿no? Gracias, Adán. Cuando llegues al cielo, ¿no? ¿Dónde está Adán? Gracias, abuelo. El pecado lo heredamos, mis hermanos. Viene en nuestro ADN, o sea, viene en nuestra naturaleza, por decirlo de una manera. Por el simple hecho de nacer. Y es lo que está diciendo David, ¿no? En pecado me concibió mi madre. Dice Juan 3:6, dice:
lo que es nacido de la carne, carne es, tiene que ver con esto, mi hermano. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿no? ¿Con quién estaba hablando ahí en Juan 3? ¿Se acuerdan? Con Nicodemo, estaba hablando con Nicodemo y le decía, te es necesario nacer de nuevo porque naciste en pecado. No lo entendía Nicodemo, pero ustedes, y gracias a Dios, lo entendemos, ¿verdad? Por eso le decía, te es necesario nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual, es un segundo nacimiento. Si no has nacido de nuevo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Aceptando a Jesús por fe como tu Salvador. Así es como sea, así de sencillo, ¿sí? Y no tengo que hacer nada, ¿no? Y es gratis, ¿no? Nada más tener fe es gratis, sí, es gratis. Bueno, no es que no haya costado, sí costó un precio carísimo, pero Él lo pagó con su vida. Amén, hermanos. 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Saben una cosa? Dios revela su palabra a aquellas personas que buscan su palabra con sinceridad, con humildad. Esas personas que con sencillez de corazón, de humildad, buscan la verdad. Si alguien no conoce la verdad, pero busca la verdad humildemente, va a encontrar a Dios, mi hermano. Y la Escritura encierra todas estas cosas tan bonitas, tan extraordinarias, pero son cosas secretas, ocultas, incomprensibles para los indiferentes, pero para aquellos que buscan la verdad con un corazón sincero, son cosas maravillosas. 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En las Escrituras mencionan varias maneras de purificación. Por ejemplo, ustedes saben, ¿no? El fuego es purificador. Si tú metes el oro mezclado con impurezas, cuando se derrite en fuego, cuando se derrite el oro, salen a flotar pues esas impurezas que se llaman escoria. Sale la escoria, se puede quitar la escoria y ya se puede dejar el oro más limpio o refinado, como le dicen. Así que muchas veces si te encuentras en fuego, mi hermano, no vengas a quejarte con el pastor, ¿por qué solo a mí? ¿Por qué me pasa estas cosas? Hermano, a lo mejor el Señor te está purificando con fuego. ¿Para qué? Para quitar esa escoria, para hacerte más valioso. El oro es valioso, pues te puede hacer más valioso, ¿no? Con fuego. El fuego purifica. Lea su Escritura. Mi hermano, que no le digan, que no le cuenten, lea su Biblia. Por favor, lea su Biblia, es muy importante. El agua también se menciona en la Escritura como un agente purificador. Bueno, el agua sirve para eso, el agua sirve para lavar. Y la limpieza es importante. El pueblo de Israel era un pueblo muy limpio. No sé, yo me imagino en la antigüedad, ¿no? Pasaba un romano todo apestoso. Bueno, los romanos también se bañaban, pero otras culturas. Pero los del pueblo de Israel eran personas limpias, estaban muy acostumbrados a limpiarse, a bañarse. Pero la limpieza interior, mis hermanos, estamos hablando de la limpieza de adentro. Y luego el versículo no habla ni de fuego ni de agua, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo, mis hermanos, era una ramita. Era una ramita que servía para aplicar la sangre del sacrificio. Y con eso era un ritual de purificación. Ese ritual de purificación tiene un símbolo. ¿Quién derramó su sangre, mis hermanos? Pues el Señor Jesús. Cuando había un leproso y sanaba, bueno,
venían y lo limpiaban. Venían y le untaban eso, el hisopo, con sangre, ¿no? Entonces lo que pareciera que más bien te ensucia, no, realmente es una cuestión que tiene que ver con esta alegoría hacia el futuro del sacrificio del Señor Jesús. Dice en Éxodo 12:22: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad en el dintel de los 2 postes de sangre que están en el lebrillo. Vaya, ¿se acuerdan cuando el Señor libró a su pueblo, a los hebreos de Egipto? Que pasó el ángel de la muerte esa noche y mató a todos los primogénitos. Todo eso también tiene un símbolo, pero aquellos que pintaron su puerta con un hisopo con sangre, ¿se acuerdan? Gracias, hermanos. Bueno, ahí está, en Éxodo. Lea Éxodo. Lo que les estoy diciendo, mis amados hermanos, es que está diciendo David: Señor, límpiame, purifícame. ¿Cómo le hacían ellos para ser perdonados? Bueno, así. Tal vez por fe ellos sabían que vendría alguien hacia un futuro, algunos cientos de años después, que iba a hacer un sacrificio perfecto, como dice Hebreos, ¿no? Estos sacrificios eran imperfectos, era como una sombra de lo que iba a pasar, era como nada más te dejo entrever lo que va a venir en el futuro. Por eso cuando vino Jesús se rompió ese velo del templo, o sea, ya no más, ya no hay separación. Esa separación entre el lugar santo y el lugar santísimo ya no existe, entre Dios y los hombres. Tú te puedes acercar a Dios confiadamente, dice Hebreos. Acércate a Dios confiadamente, acércate al Rey con confianza. Ya no existe esa separación, ese velo, por esa sangre, ese sacrificio de Jesús. Siéntase limpio por esa sangre que ya lo ha limpiado. 8 dice: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Sí o no se siente horrible después de haber pecado, mis hermanos? Y lo primero que se va es el gozo. Es lo primero que desaparece. Esa sonrisa de ¡hey, hermano!, de júbilo, es lo primero que se va, mis hermanos. A menos que sea muy, no sé, a menos que la persona sea un poco, ¿cómo decir sin que suene feo? Pues a menos que yo sea medio cínico, ¿no? Medio fresco. Me vale, ¿no? No somos así. Usted va a sentir eso. David decía: se recrearán los huesos que has abatido. Su interior está hablando de ese pesar después de haber pecado. No diga: no pasa nada. El Señor me perdona. Bueno, sí, el Señor me perdona, pero tiene usted que saber, usted y yo tenemos que saber que le ofendemos, le entristecemos y muchas veces pueden haber consecuencias más allá de lo que te imaginas, mis hermanos. El 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Quisiéramos que Él escondiera su rostro, mis hermanos. Es un deseo, ¿no? Señor, tápate los ojos un ratito. Eso no va a ocurrir, pero quisiéramos que así sea. Que el Señor no vea lo malo, que solo vea lo bueno en mí. Pero Él ve todo. Resulta que a Él no se le escapa nada. Y muchas veces nosotros, cuando en nuestro transitar por la vida olvidamos que Dios está ahí junto a mí, incluso está adentro de ti, ¿no? Él ve lo que tú ves, Él oye lo que tú piensas, Él sabe lo que tú dices. No hay forma de esconderse, mi hermano. ¿Tú harías algo malo si está el pastor ahí junto a ti?
no sé, alguna jugada por ahí chueca, no sé, lo harías si está alguien junto a ti, ¿verdad que no? Bueno, a veces perdemos la noción de que Dios está ahí. Imagínate que ahí está Jesús contigo. Dicen que la integridad es como soy cuando nadie me está viendo. Y hay recompensa, mis hermanos, para los que andan en integridad. ¿Quiere usted vivir en integridad? Yo quiero vivir en integridad. Señor, ayúdanos, ayúdame. Es mi anhelo, es mi deseo. ¿Sí o no, mi hermano? El 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Me encanta ese versículo. ¿Cómo puedo tener un espíritu renovado si no he recibido su perdón? Primero tengo que recibir su perdón, mi amado. Así que ese debería ser nuestro clamor. Un clamor profundo: renueva en mí un espíritu recto, un corazón íntegro, Señor. Es lo que quiero, es lo que anhelo. Quiero agradarte, Señor, con un corazón puro. Quiero agradarte con un corazón limpio de maldad. Deseo ese espíritu recto del que habla aquí. El 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, tengo que hacer una aclaración aquí, mis hermanos. El Señor no quita su espíritu de ti. Pero acuérdate que hay dos pactos en la Escritura. Es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Del Génesis hasta Malaquías es el antiguo pacto, y de Mateo hasta Apocalipsis es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, adivinen qué, es mejor que el antiguo pacto. O sea que si hay algo que dice el Nuevo Testamento está sobre el Antiguo Testamento en relación a esto. Antiguamente el Espíritu Santo venía sobre un profeta, por ejemplo, ¿no? Ocasionalmente venía el Espíritu Santo sobre el profeta fulanito y el profeta profetizaba, ¿no? Pero no se quedaba ahí. Pero después del día de Pentecostés, ese año que falleció el Señor Jesús, adivinen qué, el Espíritu Santo descendió para quedarse aquí en la tierra y para convencer a las personas ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, si usted recibe a Jesús, recibe al Espíritu Santo como un sello, y es una promesa que no se va. Sin embargo, bueno, David está hablando en términos de lo que él vivía. El Espíritu Santo no residía permanentemente en el mundo. Así que dice David, no me eches de delante de ti. Les voy a decir una cosa. Nuestra tendencia después de hacer algo malo, ¿saben cuál es? Es escondernos de Dios. Lo mismito hizo Adán. Después de que desobedeció, ¿qué hizo? Se escondió. Es tan interesante y está lleno de figuras, de alegorías, de símbolos, la Escritura. De verdad que te animo a no nada más leerla así nada más. Trata de encontrar todo esto, mis hermanos, todas estas cosas tan bellas. Adán se escondió de la presencia de Dios. Y saben una cosa, lo mismito hacemos nosotros. Oye, pues el hermano como que no se ha aparecido algunos cuantos domingos. No, pues anda penado, anda avergonzado, hizo tal cosa y pues no tiene, pues tiene mucha pena, ¿no? Ya después de esto ya nadie va a faltar, ¿no? Porque todos van a querer. Así somos, mis hermanos. Podemos guardar las apariencias, pero no podemos guardarnos de Dios. Y saben una cosa, las apariencias importan menos que lo que
que nuestra apariencia delante de Dios. 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Como ya te dije hace un ratito, el gozo también se va con el pecado. Así que guardémonos del pecado. David dice, devuélveme eso que tenía, Señor, antes de fallarte tan feo, ¿no? Hay cristianos, creo que yo era uno de ellos, que viven así en el bordecito, ¿no? O sea, quieren apenas lo suficiente para agradar a Cristo. O sea, lo suficiente de Cristo para agradar a Dios. Y quieren lo suficiente del mundo para estar contentos y saciados del mundo. Y estamos así, ¿no? Resulta que no estás ni contento con uno ni contento con el otro, hasta que tú entiendes y dices, este lado vale la pena más que este otro. Y dices, ya no más, ¿no? ¿Quieres llenarte de ese gozo? Ahí está la respuesta, mi hermano. El 13, 14 y el 15. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Homicidios, la traducción es delitos de sangre. Líbrame de delitos de sangre. Oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Así que si hemos recibido ese perdón, con facilidad vamos a poder anunciar ese perdón a otros pecadores y proclamar de Él que Él es misericordioso y tiene ganas de perdonarte. Mi hermano, Él es bueno, misericordioso, fiel y quiere perdonarte. ¿Qué tienes que hacer? Pedir perdón, arrepentirte. Si estoy viviendo una vida de pecado, pues simplemente voltear a Él, Señor, clamo a ti, ayúdame a salir de esto. 16 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios tenían un significado, como acabamos de platicar, ¿no? Era un símbolo de lo que iba a acontecer. Lo dice allí en Hebreos, lo dice en Colosenses. Eso era necesario. Esos sacrificios los instituyó Dios. Y los vemos aquí y entendemos que son sombra de lo que había de venir. Pero dice aquí, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Entonces, ¿qué será lo que está diciendo David? Hay algo más importante que esos rituales, mis hermanos. ¿Sabes qué es? Es tu corazón. Siempre va a ser más importante para Dios tu corazón. Dios quiere tu corazón. Un corazón que ama a Dios es un corazón obediente y sumiso. Al revés está más difícil, pero si tú amas a Dios, entonces vas a ser por consecuencia obediente y sumiso a Dios. Y déjame leerte un par de versículos de ahí del Antiguo Testamento. En 1 Samuel 15, 22, yo te lo leo. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. El corazón de Saúl no estaba. Ahí le está regañando a Saúl, ¿no? Lea su Biblia. Isaías 1. Mira, si tú lees Isaías 1, es un fuerte regaño. Un regaño, hermanos, al pueblo de Israel. Les dice cosas. Duele cuando lo lees. Isaías 1. Y le está diciendo: no quiero tus sacrificios. Me provocan náuseas.
Dice Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Obras, ¿no? Cumplir, aquí está lo que tú dices, ¿no? Soy muy cuadradito, muy obediente. No, hermanos, el Señor quiere tu corazón. Ponte a cuentas más bien con Él. Dice el 13, no me traigas más vana ofrenda. Incienso es abominación, luna nueva, día de reposo, todo aquello, ¿no? Pero más adelante en el 18, ahí mismo en el capítulo 1 de Isaías dice, vengan luego, dice el Señor, y estaremos a cuenta. Eso es lo que quiere el Señor, estar a cuentas contigo, estar a cuentas conmigo. Pongámonos a cuentas con el Señor. ¿Qué es eso? Señor, si te ofendí, si te debo, mira, aquí está, aquí estoy, perdóname. Y Él promete que nos limpia. Dice, si vuestros pecados fuesen como la grana, era un tinte rojo, como la nieve serán emblanquecidos. La grana era una pintura que se sacaba de un animalito, un bichito. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ya vamos a terminar. 17 dice, los sacrificios de Dios, aquí está. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí está, mi hermano. No un corazón cínico, no un corazón me vale, no un corazón desvergonzado, ¿no? Si te duele, mi hermano, cuando haces algo malo, qué bueno, qué bueno. Eso es una señal de que tienes una conciencia, una señal de que el Espíritu Santo te está diciendo, no, hijo mío, ¿verdad? Así que el Señor prefiere esto que los holocaustos, un corazón sincero, arrepentido de verdad. La contrición, dice, un corazón contrito, ¿qué es eso? La contrición es ese sentimiento de culpa por haber pecado. Y como decía, es bueno tener un corazón contrito, Señor. Si vienes con un corazón, vamos a decirlo así, un corazón arrodillado, implorando su perdón y su favor, mis hermanos, Él te regala su perdón. Ese perdón es gratuito, ese perdón ya lo pagó el Señor en la cruz. Gracias, Dios, por haber pagado mis pecados. Señor, y tal vez yo diga, ahorita me siento bien fuerte, Señor, yo nunca te voy a ofender. No, Señor, yo me siento firme, me siento realmente bien establecido en la fe. Pero no sabes, mi hermano, algún día tropiezas. Él ya pagó aún ese pecado que tal vez cometas en el futuro. Esperemos que no, mi hermano, pero Él ya lo pagó. Hay pecados grandotes, hay pecados pequeñitos, ¿no? ¿Se acuerdan como cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos? Él los pone ahí y agarra un lebrillo, una palanganita y una toalla, ¿no? Y les empieza a lavar los pies. Cuando caminamos por el mundo, se nos ensucian los pies, ¿no? A lo mejor no son pecados grandotes, ¿no? Escuchamos cosas, vemos cosas por ahí, tenemos sentimientos que no deseamos, ¿no? El taxista que se mete y de repente quieres ahorcar, todo ese sentimiento, son pecados, pero digamos, oh, Señor, pues perdóname. Es caminar por el mundo, ensucia nuestros pies y el Señor Jesús nos limpia nuestros pies. Esa actitud contrita es importante delante del Señor. Esa actitud sincera.
18 y 19. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David era el rey allá, era el encargado. Él estaba a cargo de las murallas para adentro y el reino, ¿no? Entonces, esto que dice es una oración, mis hermanos, por su ciudad. Es como decir, bueno, pues yo oro por mi familia. Todo lo que está aquí dentro de estas paredes son mi familia, yo los cuido. Haz benevolencia, Señor, aquí adentro con nosotros. Así que esta oración para David es una oración en favor de Jerusalén. Y por cierto, sobre Jerusalén descansan muchas promesas de las Escrituras. Despojémonos, hermanos, de esa arrogancia y vengamos ante Él, teniendo en cuenta todas estas palabras que acabamos de escuchar. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración y después les voy a dar unos anuncios. Otra media hora para los anuncios, son muchos. Tenemos que admitirlo. Somos pecadores. ¿Cómo? El pastor tan seriecito que se ve. El pastor Yoshimi no rompe un plato. El pastor Frank tal vez, pero el pastor Yoshimi no. Todos somos pecadores, mis hermanos. Quisiéramos que no, pero todos fallamos. Todos le fallamos al Señor y vamos a orar con un corazón inclinado hacia el Señor. Padre, antes que nada venimos delante de ti, Señor, admitiendo, reconociendo, Padre, que somos pecadores, que muchas veces, Padre, te hemos ofendido, te hemos lastimado, Señor. Tal vez consciente o inconscientemente, tal vez a propósito, Señor, hemos hecho nuestra voluntad en lugar de hacer tu voluntad, Señor. Te rogamos, Señor, como dice tu palabra, que tú derrames este perdón sobre nosotros, Señor. Límpianos, llénanos de ese gozo, Padre, que salgamos de aquí con esa seguridad de que estamos limpios, Señor, limpios por tu sangre, por tu sacrificio, Padre. Recibimos por fe, Señor, esto que tú dices acá, ese maravilloso, hermoso y merecido perdón, Señor. Lo recibimos, Padre. Y no te ofrezco nada, Señor, porque no sé qué vaya a pasar en el futuro, pero te suplico, Señor, que tú me ayudes, que tú nos ayudes, Señor, a caminar una vida en integridad, una vida con un corazón limpio, entregado a ti, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Señor, ayúdanos. Te lo suplicamos humildemente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.